Bien, entonces vamos a la parte 2. Vamos a la parte de tratar de articular. Entonces tenemos, fíjense ustedes, el primer tríptico, Eros, Tánatos, Fisi y Lobo. Tenemos un Eros que hemos hecho la referencia, digamos, etimológica, ¿no? Tenemos el deseo, el amor, la pasión, pero a la vez esto está unido a Tánatos. O sea, tenemos una pulsión de vida y tenemos una pulsión de muerte. ¿Cómo se juega? Y cómo ambas están mezcladas. Y cómo una no es sin la otra, ¿no? Como una no es sin la otra. La naturaleza, ¿no? La fisis. Pero la fisis también es el mito, pero la fisis también es el logo, ¿no? Tenemos la palabra, ¿no? Tenemos la sombra de una palabra. Tenemos el aire, el viento, ¿no? Lo que se juega, lo que sostiene en una palabra, la palabra que sostiene, digamos, una palabra de amor que puede sostener un cuerpo, o una palabra de tristeza o de muerte que lo puede hacer caer, una mirada que sostiene, ¿no? O una mirada que aniquila. Esto de la mirada en otros mitos se juega también, ¿no? La mirada de muerte. Ese logos, entonces, enlazado, digamos, ¿no? A una naturaleza, la naturaleza psíquica, que es lo que intentamos trabajar, ligada a la naturaleza fisiológica, a la naturaleza anatómica, y el héroe como interviniente, ¿no? En el destino posible. Y también el Tánatos como interviniente en ese destino posible. Ahora bien, en este tríptico, Eros, Tánatos, Fisis y Lobo, vamos a ver que los juegos, digamos, pasan, digamos, en relación de los juegos, de la analogía entre un elemento y otro, de la traslación, como bien dice el mito que les leí, es decir, lo que se llama desplazamiento para Freud, o la metonimia para Lacan, es decir, esto que se va corriendo en el lugar, ¿no? Esto que va corriéndose y a la vez que se corre transmuta, hasta llegar a lo que es la condensación o la metáfora, es decir, hasta llegar a donde se produce un vacío y emerge algo nuevo, ¿no? Que emerge algo nuevo, digamos, ¿no? Ubicado en otro lugar. En cuanto al otro tríptico, episteme, doxa y teine, fíjense ustedes, la episteme hace mención, digamos, a esto, a una cierta ciencia. En este mito, pero dice que hay una ciencia del amor, hay una ciencia en relación del psiquismo, de los lugares, de una verdad que se juega en esa ciencia. Pero para esa ciencia, para que esa ciencia se muestre en la verdad que hay que instrumentar, se necesita de la doxa. Es decir, la doxa viene a ser esta escena cotidiana, ¿no? Esta escena cotidiana que narra el mito de algunos que pueden ser, digamos, bueno, acá, digamos, por el escenario de la época, tiene que ver con reyes o reinos, pero bueno, le suceden a los sujetos, le suceden estas cosas de los celos, la envidia, tramar, digamos, la pérdida de otro, es decir. Y pero para esto, digamos, para indagar acerca de esto, de lo que es de la vida cotidiana y de las pasiones, de estas pasiones que atormentan, necesitamos una técnica, es decir, un método. Entonces, el método, digamos, que nosotros estamos queriendo indagar, instalar, ordenar como posibilidad de ordenador, es el método inicial. Fíjense ustedes, todos los indicios que tiene el mito. El indicio del 3, el indicio de lo velado, del rostro no revelado, ¿no? El indicio del oráculo, que es lo que dice el oráculo, cómo el oráculo dice una verdad que tiene que ser interpretada, ¿no? No es cualquier verdad. Ahí, digamos, pasamos al otro tríptico, hermenéutica, heurística y exégesis, es decir, el mito condensa este tríptico, hermenéutica, heurística y exégesis, porque el mito es algo sagrado porque está hablando de una divinidad. Luego, tiene que ser explicado, tiene que ser interpretado y traducido, ¿no?
interpretado y traducido. Es decir, la belleza de Sige, ¿sí?, estaba ligada a la divinidad, era divina, Sige, era la más bella. Ahora bien, eso digamos que la llevaba a ese otro plano, ¿sí? ¿Qué consecuencias tenía en ese otro plano? Ligar esto, pasar de un plano al otro, ¿qué consecuencias tenía? Para sí misma, y ahí tenemos toda la cuestión del narcisismo, si ustedes quieren, pero que sería un narcisismo secundario, porque bueno, Freud tiene que tres tiempos: autoerotismo, narcisismo primario y narcisismo secundario, que no lo vamos a explicar ahora, pero cuando se dice narcisismo, digamos, en la vida cotidiana se entiende por ese mismo secundario, esa cuestión de un reconocimiento del sujeto de la belleza y una exacerbación en ese reconocimiento, ¿no? ¿Qué causa eso, no? En el otro. ¿Qué efecto que causa? Acá están las hermanas, ¿no? Como testigos, ¿no? Como víctima y como victimario también en una escena. Entonces la heurística es la creación, ¿no? La creación, el acto creativo, el acto que produce un acontecimiento. ¿Qué acontecimiento se produce? ¿No? Se produce también esta unión. Lo interesante en la estructura de este mito es que, por eso el mito está elegido también para que sea el mito inaugural de la carrera de psicología, de la UADER, Paraná, por si hay algún otro escucha, digamos, y dice, bueno, ¿de qué carrera, de qué lugar? Es que hay un nudo dramático que no termina en tragedia, ¿sí? ¿Sí? Hay un nudo dramático, pero se resuelve, porque hay una terceridad. Si vamos, digamos, a la referencia de Ulloa, Ulloa dice, bueno, siempre que se producen estas cuestiones dialécticas, de oposiciones, ¿no?, de vida y muerte, en este caso las hermanas, Isigé, ¿sí?, la Venus o Afrodita, Isigé, ¿no?, Eros mismo, consigo mismo, digamos, ¿no?, quedarse, irse, volver, ¿no?, en sí mismo ese movimiento, y no hay una terceridad. Esto produce una encerrona trágica. Vamos a ver en otros mitos, como el mito de Edipo, donde hay una encerrona trágica. Pero acá hay una terceridad. Acá hay un tercero que interviene, un tercero que ordena, ¿no? Ordena, digamos, algo del orden de la pasión. Rescata a este hijo, digamos, está en una función de padre, ¿sí? Y puede de alguna manera ordenarlo. Y le da una advertencia. Guarda, dice, con lo que desees, ¿no? Guarda con lo que desees. En relación, digamos, de que los otros van a desear, ¿sí?, esto que tú deseas. Es un riesgo, ¿cierto? De ese riesgo ya estaban advertidos los príncipes, los hombres comunes, decía el relato, ¿sí? Porque si todos la deseaban, ¿por qué no la podían tomar? Guarda, ¿no? De esto ya estaba advertido, y un mito sirve para leer a otro mito, ¿no? Por eso, digamos, la familia de los mitos se entreteje. Es decir, en la mitología no basta con saber un mito, hay que saber toda, digamos, la trama de los mitos, porque todos están entrelazados. Vieron que acá hacía mención, yo les dije en el video anterior, al mito de París, esta narración. Pero también, digamos, acá podemos usar otro mito para entender algo de este mito. Es decir, esto que no parecía resolverse, como encerrona trágica para el padre de Sige, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este contexto hay que leerlo en el contexto, ¿no? Al decir de Sócrates, elija lo que elijas, perderás. Si él te aceptaba a un príncipe, o sea quien sea, digamos, eh, como esposo de su hija, digamos, tenía el riesgo, digamos, de la guerra, ¿sí? O que caiga la desgracia sobre su reino, incluso sobre su hija. Porque lo mismo que hicieron las hermanas, ¿sí?, en relación a Sige, lo hacen aquellos que no fueron elegidos, que aquellos que no recibieron una respuesta a la demanda de amor, ¿sí?, en cuanto al pedido de matrimonio o al pedido de enlace. Esto lo sabía Ulises. Es decir, Ulises, ¿sí?, cuando el padre Helena no sabía qué hacer con Helena, porque estaban exactamente en la misma escena, Ulises le dice, yo te voy a resolver este problema, siempre y cuando pueda esposarme con tu hija menor, le dice, ¿no?
le pide la hija menor. ¿Y quién es la hermana de Helena? Ya lo sabrán, Penélope, tan bella como Helena, ¿no? Y el padre acepta. Entonces dice, bueno, tienes que reunirlos a todos los príncipes, decirle que ellos no van a elegir, ni tú vas a decidir, y que va a ser Helena quien decida. Algo inaudito para el contexto, ¿no? Será Helena quien elija y todos aceptarán, antes de que ella elijan, un pacto de hermandad. Y si alguno se revela, todos irán contra quien se revela. Y eso aconteció, que después Ulises no lo quiso cumplir porque también hizo el pacto, cuando fue raptada Helena por Paris. Se convocó a ese pacto inicial para que estos príncipes con sus reinos y sus soldados vayan a rescatarla a Helena. Bien, creo que me fui un poco, digamos, con la digresión, pero creo que sirvió el ejemplo, me parece, ¿no? Y acá tenemos también este otro tríptico, sujeto, objeto y método, ¿no? Entonces tenemos un sujeto sujetado al deseo, al amor, ¿no? Tenemos el objeto como objeto de amor y de deseo, y el método, ¿no? Este método, digamos, que lleva a una vía del conocimiento, que es una vía dolosa, digamos, ¿no? Dolosa, digamos, porque lleva a la experiencia humana, al conocer a través de la experiencia humana, es decir, que todo lo que tuvo que pasar Sige para poder conocer una verdad sobre sus hermanos. Bueno, Sige causó después la muerte de su hermana, en el relato. Te digo el relato, le leí el relato para que vean que no estoy ficcionando, que sigo el relato. Lo que pasa es que el relato, digamos, hay que interpretarlo, traducirlo, de eso trata la hermenéutica. Y también hay que ayudarlo, hay que inventar, hay que buscar otras escenas que colaboren con el relato, digamos, para que tener, digamos, una novedad, una creación, un acto creativo en el acto interpretativo. Entonces, el método, vuelvo a repetir, es el método iniciario, el que nos ayuda a esto. Es exactamente lo mismo que si psicoanálisis va a trabajar en la clínica, ¿no? Supongamos que estoy ficcionando, ¿no? Ya estoy jugando. Bien podría describirse esta ficción, por eso esta experiencia de la literatura, de la escritura, para escribir esto de la ficción. Supongamos, digamos, que ingresa a consulta, ¿no? Hay un profesional, psicoanalista, ingresa a consulta a alguien parecido a Sige, o con una historia parecida a Sige, o parecida a la hermana de Sige, o parecida al padre de Sige, o parecida a Eros. Estoy ficcionando, ¿no? Pero ¿cuánto ayuda el mito? ¿O cuánto ayudaría aquel que está en esta labor de acompañar, ¿no? Que la función de analista tiene que ver con esto, con el hecho del acompañamiento? ¿Cuánto ayudaría conocer, digamos, esto que se juega, esta verdad que se juega en esta estructura que se da, porque son estructuras que se repiten? Se repiten de diferente manera, incluso al revés, ¿no? ¿No? En su reverso. Es decir, el sujeto, digamos, que toma ciertos modelos y dice, bueno, no soy igual a ese modelo. Es lo opuesto. Es decir, es exactamente igual al revés. Porque ya tiene el modelo sobre el cual está formateado, no puede hacer una diferencia. Entonces, el mito, en esto que hemos mencionado, de Mircea Eliade, que él dice el mito es una historia ejemplar, es decir, los sujetos siguen estas estructuras, ¿no? Y lo siguen de una manera inconsciente, no es que necesitan saberlo, sino que se va reproduciendo generación tras generación. Bueno, eso en cuanto al método, creo que ese camino, ¿sí? Esa vía posible, ¿no? Que nos da como para acceder al objeto en estos términos de objeto de amor y deseo, ¿no? En estos términos, ¿no? No en un término desvalorativo, peyorativo o de disminución de la significación del término objeto. Y el sujeto como sujeto del inconsciente, ¿no? Lo estamos pensando de esa manera, ¿no? Como este sujeto del inconsciente que está atravesado por esto, ¿no? Que está atravesado por la etimología, la gramática, la mitología, que busca una episteme
a partir de la doxa de su vida existencial, que busca una tecné, también una forma de hacer, de qué hacer con su vida, y de un saber hacer con su vida. Esa vida que está atravesada por el Eros y el Tánatos, ¿no? Por la pulsión de vida y de muerte, ¿no? Que en un momento dialoga más fuertemente uno que el otro, se impone uno en el otro. La naturaleza, los griegos entendían por la naturaleza en relación al destino, es decir, el destino está ligado a la naturaleza, no como una sobredeterminación, sino como que el sujeto tenía que poder descubrir su propia naturaleza. No esto de conócete a ti mismo, pero no era un conocimiento racional, como postulaba la filosofía, sino la posibilidad de conocer, digamos, algo de su propio deseo, ¿no? Esto que está en el mito. Conocer este deseo y estar advertido de lo que causa un deseo cuando se liga a la pasión, de lo que puede causar como efecto, y que la sociedad es adversa al amor, ¿sí? Porque el amor, digamos, no coagula, digamos, ¿no? Disgrega lo social. Los sujetos enamorados, digamos, quieren estar solos, y juntos y solos y aparte de lo social. Por lo tanto, lo social, digamos, es ajeno o contrario al amor, ¿no? Y también todas aquellas cuestiones, digamos, que tienen que ver con las ideologías también se ligan no al amor, sino a los otros temas para hablar, y también tienen una erótica propia. Ofrecen un goce especial, pero por ahora no hablaré de eso. Entonces, esa naturaleza de la psiquis, que no es sin el eros, ¿m? Y que no es sin el tánatos, sin la pulsión de muerte. Fíjense ustedes cómo pasa, así que de ese estado tan amoroso, ¿sí? Al eros, al tánato del suicidio, intenta ella suicidarse, no lo logra. Y luego al asesinato, provoca la muerte de sus dos hermanas, que era lo que las hermanas querían de ella. Bien, podemos seguir trabajando esto, pero creo que no lo quiero saturar y me parece hasta acá señalamientos que son para seguir pensando y seguir desarrollando en diálogo, ¿no? Diálogos con aquellos que quieran leer el mito, ¿no? Es importante que lo lean. ¿Sí?